The lottery is not about getting rich. It's about helping people, and it always has been. The lottery is what helped raise the Great Wall of China, build the roads of Rome, and today, in South Carolina, it's what generates millions of dollars each year for scholarships like the SC Hope, Life, and Palmetto Fellows. The South Carolina Education Lottery is investing in you. Visit sceducationlottery.com/betteryou to learn more. Bienvenidos a Sonidos de Psicología, el podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Un espacio para entender la psicología y el mundo que nos rodea. Muy buenas de nuevo, bienvenidos un día más a Sonidos de Psicología. Bienvenidos al podcast del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid y volvemos repasando estudios y hoy, Julio, creo que nos has traído una cosa interesante, ¿no? Acerca del estilo parental, ¿no? Y las consecuencias que puede llegar a tener, ¿verdad? Hola Álvaro, hola a todo el mundo. Sí, hoy traemos un estudio publicado este mismo año en la revista Psychosocial Intervention, escrito por Sonia Villarejo, Óscar García, Marta Alcaide y María Villarreal, y Fernando García de la Universidad de Valencia y María Villarreal de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Monterrey, en México. Un estudio que viene a discutir un acuerdo que había en los últimos 20 años sobre cómo los estilos parentales, la socialización que recibimos en casa y la manera en la que nuestra familia nos educa funciona o puede funcionar como un factor protector para algunos problemas en la adolescencia y en la adultez joven, entre ellos el consumo de drogas. Claro, porque cuéntanos un poco, ¿qué es eso de estilo parental? O sea, es como una especie de estilo de crianza, ¿no? Entiendo, hay distintos tipos, ¿no? Imagino, ¿cómo funciona? Sí, el estilo de educación, socialización parental es la manera, el conjunto de conductas específicas en las que pues nuestra familia, generalmente nuestros padres, nos educa e interactúa con nosotros. El modelo teórico principal es uno planteado por Jacob y Martin en 1983, que se basa en plantear dos dimensiones completamente independientes y por lo tanto acaban generando 4 estilos distintos. Una de las dimensiones es la severidad, es decir, qué tan severos son nuestros padres. Severidad en un sentido de reglas rígidas, vale. Reglas rígidas impuestas por los padres que no son argumentativas, es decir, no te drogues es un ejemplo de regla rígida que no es argumentativa. La otra dimensión es lo que se llama afecto-calidez, es decir, qué tan cálidos, qué tan afectos, es decir, qué conductas de aproximación, de debate, de cariño tienen nuestras familias para con nosotros. Claro, si nosotros ponemos 2 dimensiones en un modelo, lo que acaba viendo es 4 estilos, ¿no? Alta calidez y alta severidad, baja severidad, alta severidad, baja calidez y baja severidad. Claro, y entonces imagino que en función un poco del estilo parental, ¿no?, que hayamos tenido, pues eso afectará a nuestras conductas, ¿no? A lo mejor en la adolescencia o incluso en la adultez, ¿no? Como, no sé, pues eso, como decías, el consumo de drogas o las relaciones con los demás, ¿no?, etcétera. Sí, así es. Sobre todo se ha estado usando desde que se planteó este modelo en los años 80 para estudiar cuáles de estos estilos son aquellos que mejor predicen pues un mejor ajuste psicosocial, mejores relaciones con los compañeros, problemas conductuales o problemas de consumo de drogas. Porque al final, con esto es con lo que se pueden planificar estrategias de intervención o de prevención más eficaces, desde formación a familias, trabajo dentro del aula y prevenciones primarias, secundarias y terciarias, que es donde muchas veces los psicólogos entramos y a veces se nos olvida. Muy bien, pues cuéntanos un poco qué encuentran estos autores, que además creo que el artículo es de este año mismo, ¿no? Sí, el artículo es de este año mismo. Los autores plantean un conflicto que se está dando en los últimos 10 años sobre este tema, que es, hasta ahora, todos los estudios clásicos de los 90 y de principios de los 2000, sobre todo en algunos estudios en Europa y en Norteamérica, planteaban que el estilo parental que mejor prevenía el consumo de drogas era el que mezclaba
calidez y severidad, es decir, el que tenía tanto alta calidez como alta severidad. Y esto además se había encontrado en poblaciones culturalmente distintas, chinoamericana, afroamericana, algunas europeas y norteamericanas blancas. Claro, es decir, o sea, hay que ser cariñoso, ¿no? Pero también hay que poner límites claros, ¿no? Unas reglas que no se deben traspasar. Bueno, eso es lo que se había ido encontrando hasta mediados del 2005-2010, los estudios que se iban publicando por esa fecha. Lo que resulta es que en los últimos 10 o 15 años, los estudios realizados con muestra europea, española y a veces latinoamericana mostraban que el principal factor protector era solo la calidez. Hasta ahora parecía que era la severidad y que cuando lo mezclabas con calidez mejor, pero que la severidad era el factor importante. Y en los últimos 10 años, en la muestra, cada vez ha ido apareciendo más que el factor preventivo y protector para evitar el consumo de drogas ya no es la severidad, o no es ahora mismo la severidad, sino que es la calidez de la educación y del estilo parental. Claro, o sea, es decir, o sea, al final tiene más peso quizá esa comprensión, ¿no? Esa relación de cariño, a lo mejor de confianza, ¿no? Que se puede generar entre los padres y los hijos, ¿no? Pues no lo sé, quizá para preguntar cosas, ¿no? Para hablar. Y no tanto esa regla que a veces, por ejemplo, los adolescentes o los niños no entienden, ¿no? Y que es una regla que no se puede discutir, ¿no? Que no es discutible. Justamente es eso. En este estudio se realizaron varios análisis evaluando pues varias variables psicológicas, no solo el consumo, sino la evaluación del self, tanto el autoconcepto como el autoestima, capacidades de competencia social y otro tipo de variables, en 2.100 españoles, un 25% adolescentes y el resto adultos, además de 3 franjas de edad distintas. Adultos jóvenes, más o menos hasta los 30, adultos de mediana edad, hasta los 50 o 60, y adultos envejecidos. Y lo que se vio en los análisis comparativos y sobre todo en los análisis que buscaban correlación entre distintas puntuaciones, no solo entre puntuaciones directas, lo que se encontró es que, como iban en la línea de los estudios de los últimos 10 años, era la calidez y no la severidad lo que en todos los grupos de edad y en todas las variables, tanto el self como la competencia social como el consumo, la variable que mejor predecía una mayor protección y un menor consumo de drogas, un mayor self, una mayor competencia social. Claro, o sea que digamos que al final lo que es necesario para desarrollar un buen autoestima, ¿no? Unas conductas, digamos, con ajuste psicosocial, etcétera, es más ese cariño y más, digamos, esa confianza, ¿no? ¿Tienen alguna hipótesis los autores acerca de por qué puede suceder? Bueno, sí, ellos plantean no solo pues lo que tú has dicho, ¿no? Que el hecho de ser criado sin esas reglas tan severas, sino desde el cariño y la explicación es aquello que mejor protege, sino también que, bueno, vivimos en una sociedad en la que la socialización ya no es solo familiar, sobre todo a partir de la adolescencia, siempre los pares han tenido mucho impacto, pero en la cultura de los últimos 15 años, con las redes sociales, con la multiconexión, todo esto ha aumentado más y claro, ya las reglas rígidas no se pueden controlar. La severidad es más difícil de aplicarla porque tenemos que entender que cuando hablamos de estilos hablamos de un conjunto de conductas y de hecho los autores lo plantean en las limitaciones. Ellos han evaluado los estilos como en global, cuando un estudio más en profundidad lo que debería evaluar son conductas específicas de severidad o conductas específicas de cariño. Y de hecho ellos lo plantean para hacer estudios más adelante en los próximos años. Claro, y una pregunta, Julio, porque tú seguro que en clínica lo ves, la diferencia que hay, ¿no?, entre severidad y límites sanos, ¿no?, que también es necesario ponerlos, ¿no? Por supuesto, es así, o sea, quiero decir, hay que tener límites y todos necesitamos límites y necesitamos que nuestro entorno nos ponga límites. El cómo se nos ponen los límites es lo que hablamos de conductas específicas, es decir, yo puedo poner un límite, explicar por qué es importante ponerlo, tener en cuenta las capacidades que pueden tener mis hijos o mis iguales en hasta dónde pueden cumplir ese límite, en entender por qué está ese límite, o yo puedo sencillamente llegar y decir hasta aquí y punto. Y bueno, un estilo en el que prime sobre todo el poner límites sin explicar el porqué, sin tener en cuenta cómo eso puede afectar al resto de los demás, pues parece que, aunque a lo mejor hace 30 años sí funcionaban porque la sociedad era distinta y el acceso que teníamos pues al consumo de drogas, a la relación con los iguales o a cualquier otro tipo de interacción era distinto y generalmente más limitado, ahora teniendo un acceso tan grande ellos plantean
que esa es una posible explicación de por qué cada vez el afecto, el cariño, el educar desde la consideración, explicando límites, pero educando sobre esos límites, es un mejor predictor para el consumo que la mera severidad. Interesante esas implicaciones, ¿no?, teóricas y prácticas, ¿no?, que tiene el artículo, y cómo nos enseña un poco, efectivamente, que esa severidad, porque sí, ¿no?, pues incluso puede llegar a ser contraproducente, ¿no? Por último, y como siempre queremos hacer al hablar de artículos publicados, los propios autores hablan de las limitaciones de este estudio, que siempre son importantes de tener en cuenta. La primera, creo que ya la he mencionado, ellos mismos hablan de que han evaluado los estilos en global, y quizás para futuras investigaciones es necesario hablar de conductas específicas dentro de estos estilos. Otro es que no es un estudio longitudinal, ¿vale? No han cogido a personas adolescentes y han estado durante 20, 30, 40 años evaluando su consumo, su self y su tal, sino que han cogido 4 grupos distintos, lo cual, claro, esa es una limitación que es entendible que es difícil de conseguir. Por último, al final, y relacionado con esto, es un poco lo mismo. Los estilos parentales de los adultos, tanto adultos jóvenes como el resto de muestra adulta, son autoinformados, es decir, son como ellos valoraban la crianza de sus padres, y ahí dentro es cierto que puede haber un error. Es decir, ninguna de las conclusiones que hay en este estudio se tiene que tomar como una verdad universal, pero sí se va agregando a la evidencia cada vez más de que los estudios clásicos que señalaban la severidad como el factor fundamental de protección para la educación quizá no están tan encaminados, y cada vez más se tiene que ir teniendo en cuenta el cariño como el factor fundamental. Muy interesante, Julio. Muchas gracias por traernos este artículo. Yo creo que nos hemos quedado todos con ese mensaje, ¿no?, y hemos aprendido en ese sentido. Volvemos dentro de poco, ¿verdad? Sí, volvemos dentro de poco con otros estudios sobre emociones, esta vez, me parece, ¿no? Eso es. Dentro de poco volvemos. Muchas gracias a todos por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio. Esperamos que hayas disfrutado de nuestro podcast. Puedes acceder a todos los contenidos a través de iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, canal YouTube y en la web del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Te esperamos en el próximo episodio de Sonidos de Psicología. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.